Muchas gracias por estar con nosotros. Ma Paradiso, director de Cónsul de Sodoma, que bueno, enhorabuena por la película que hemos tenido la oportunidad de ver. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches y además enhorabuena por estas 5 nominaciones a los Goya, que de verdad que han sido la sorpresa del año. Pues sí, ha sido una sorpresa también para nosotros porque llegábamos muy tarde a la carrera esta de los premios. Hemos recién estrenado y por lo menos estamos ahí, hemos llegado a tiempo. Bueno, ¿y cómo ves esta carrera a los Goya? Que la verdad es que es un año que dicen que es de los mejores del cine español de los últimos tiempos. Sí, yo creo que es un gran año. Hay muy buenas películas, tienen el apoyo del público y de la crítica además. Ha subido, como digo, el porcentaje de espectadores para las películas españolas. Un gran año y pues será una edición muy competitiva, para bien de todo. En fin, continuando con las preguntas, ¿cómo surgió la idea de hacer una película sobre Gil de Viedma? ¿De dónde le vino la inspiración? ¿Era un proyecto que ya tenía en el tire? No, mira, yo he tenido una larga relación con la poesía de Jaime Gil de Viedma porque la leí muy joven y no me ha abandonado nunca, y además he ido conociendo a gente que le conocía al poeta cuando fue jurado de la Mostra de Cinema del Mediterráneo en los inicios de los años 80. Hice un corto inspirado de alguna manera también en su poesía con Andrés Sánchez de Meras, Si llegas o el regreso, que ganó un premio en el Festival de Alcalá de Henares, y fue un azar. Yo supe que el productor Andrés Vicente Gómez tenía en proyecto hacer una película sobre Jaime Gil de Viedma y que no tenía director. Entonces busqué su teléfono, le llamé y le convencí de que yo era el director para esa película. Y bueno, aparte de Gil de Viedma, que yo creo que es pues un referente para todos los aficionados a la poesía, eres gran lector de poesía. ¿Te gustan más otros poetas o eres como Gil de Viedma, que solo podía leer pues unos 45 minutos de poesía al día? La poesía es algo muy especial. A veces puedes leer solo versos o un poema, a veces puedes zamparte un libro entero, y sobre todo es una lectura de relecturas, son lecturas que te acompañan a lo largo del tiempo, y más una poesía como la de Jaime Gil de Viedma, cuyo tema principal quizás sea precisamente el paso del tiempo, ¿no? Por eso es tan difícil desprenderse de ella. Muy cierto. Y bueno, creemos que la película es un biopic bastante bien logrado, pero como director, ¿en qué ha creído destacar de la figura de Gil de Viedma? ¿En qué ha hecho más hincapié de lo que fue su vida? Mira, yo no he querido hacer un biopic al uso. La película está más cerca, como la poesía de Jaime, del monólogo dramático. No he querido hacer un retrato realista del personaje y su época, ¿no? No se trata tanto de una imitación de la realidad como de un simulacro. Y en realidad yo lo que he querido retratar es el ser poeta de Jaime Gil de Viedma, ¿no? Esa pura disponibilidad que es la esencia del poeta, esa capacidad de habitar tantos cuerpos, de hablar con tantas máscaras que son las suyas propias, de pasar en una misma noche, como se ve al comienzo de la película, de el ambiente más sofisticado al más sórdido, ¿no? ¿De dónde nace la poesía y de dónde nace la poesía de Jaime Gil de Viedma? Esa ha sido mi máxima preocupación. Bueno, en definitiva yo creo que retratar al poeta que quiso ser poema, ¿no? Exactamente. Hay un recorrido en su obra desde su primera poesía con un aliento civil así más marcado, hasta que va dibujando una suerte de nihilismo que le conduce a ese silencio poético, ¿no? Que luego acrecentó su leyenda. Y es ese recorrido que abarca, ¿no? Desde el poeta en busca de una identidad literaria que, una vez asumida, cuando ya no requiere más imaginación, ya deja de escribir poesías, por tanto, ¿no? Y en ese momento deja de ser poeta para ser poema, para vivir
en ese otro orden de realidad, decía él, que sería el de los poemas. Lo único que le tocó vivir como poema en esta realidad nuestra, lo cual le resultó mucho más duro. Bueno, y parece mentira que a estas alturas del siglo XXI pueda desatar polémica una película simplemente por tener escenas de sexo, ¿no? Más aún cuando yo creo que la película podía haber sido mucha más explícita si, por ejemplo, hubiera sido los textos de Luis Antonio de Villena en vez de los de Miguel Dalmau, ¿no? Pero ¿crees que esto Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Luis Antonio de Villena no para de decirme que he dulcificado al buscador de orgasmos, al cachondo sentimental que era Jaime Gil de Biedma. Mi intención fue dar de entrada, al comienzo de la película, dejar muy claro esa pulsión sexual, esa componente del poeta capaz de enamorarse todas las noches, dejarlo muy claro para que estuviera presente luego a lo largo de la visión de la película. Y así ha ocurrido, porque si te fijas, la película no tiene tanto contenido sexual, pero está ahí presente porque lo he marcado de forma que no se pudiera olvidar, porque está presente en todas las otras facetas que son su relación con su mundo cultural, donde cae como un aerolito, está presente en su relación conflictiva con la época de la dictadura franquista que le tocó vivir, está presente también en su distancia crítica con la clase social a la que pertenecía esa alta burguesía que había pactado con el franquismo. Era importante, ¿no? Era importante que quedara marcada también esa condición del poeta en todas estas otras facetas de su vida.